Hablar de la transición a estas alturas, pues desde luego siempre resulta interesante porque estamos viviendo los resultados de un proceso que no era el que se esperaba y que nos ha llevado a una situación comprometida en cuanto al futuro de España, desde luego, y al presente, no digamos, más todos los daños ya causados en estos años últimos, sobre todo, a costa de una ingeniería social que se ha venido practicando sobre el pueblo español de manera sistemática casi desde el principio, por no decir que desde el mismo principio de la transición en adelante. Entonces, la sociedad española ya no es lo que era. Yo creo que sigue existiendo y quiero pensar que es así. Confío en Dios, más bien, que será así, y en la promesa que él hizo al padre Hoyos, pero qué duda cabe que España en buena medida es irreconocible. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que la enfermedad espiritual que aqueja a España es una enfermedad que aqueja a todo Occidente, en algunos sitios con más intensidad que en otros. Otros países están peor, hablo sociológicamente, ¿no? El invierno demográfico de Europa era algo que se buscaba, los ingenieros sociales lo buscaban y lo tienen, pero en España no es menos acusado que en otros sitios, al contrario. La erradicación del derecho natural, eso es algo que está ya denunciado por don Marcelo González, el arzobispo de Toledo, cuando en vísperas de la Constitución vigente, bueno, sí, en teoría vigente todavía, anuncia lo que él ve dentro como un peligro y uno de los puntos que toca es la desaparición o la no mención de ninguna referencia superior, de ninguna instancia superior, como es desde luego la ley natural. Descartada la ley natural, como mucho más tarde dijo Benedicto XVI en el Parlamento alemán, le quitas el derecho al Estado y el Estado no es más que una banda de bandidos. Pues esto ya estaba anunciado por el arzobispo de Toledo y vino. ¿Es ingeniería social recuperable? Pues sí, indudablemente no podemos renunciar a la esperanza de ninguna manera y por otro lado sabemos que Dios del mal saca el bien. Aquí no me voy a extender en los padres de la Iglesia, pero esto es un tema que han desarrollado a fondo y que además siempre es muy consolador leerlo. Del mal saca el bien. La transición, en primer lugar, como idea clave para empezar a hablar de ella, pues hay que tener en cuenta que es algo que se tramó fuera de España, empezando por ahí. Efectivamente no es una cuestión interna de la nación española. España aquí fue víctima de un proceso que decidieron asumir quienes tenían el poder entonces, porque parecía imposible, o les parecía imposible, no homologarse a los países del entorno. Había en algunos una fijación por entrar en las instituciones, sobre todo en el mercado común, en la OTAN, en fin, homologarse y también hacerse lo más parecido posible al resto de europeos o de occidentales, asumiendo con ello todo lo que ya a principios de los 70 había ocurrido en Europa y en América igual, ¿no? Todo el declive moral que ya se vivía, la revolución de los 60 en adelante, también había que irlo introduciendo en la sociedad española, porque era como un rasgo de modernidad y algo que nos acercaba, se supone, a los demás países europeos o de Estados Unidos también. En definitiva, era asumir el mal como una moda, prescindiendo de un juicio previo sobre lo que íbamos a asumir. Eso estaba también en muchos. Pero independientemente de lo que las modas impongan o no, se podía haber defendido la ciudadela española sin asumir todo lo que Occidente tenía ya en marcha o estaba en marcha. No era sencillo, pero yo he venido aquí hoy a hablar hablando de ese estado profundo, que he visto que se hablaba a primera hora, que duda cabe que los estados profundos, los servicios secretos, todo lo que hay detrás, imponen las políticas en Occidente desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo.
Pero dentro del estado profundo hay que también, yo creo, dar alguna clave, y yo he venido a hablar de masonería, o sea que no me voy a extender demasiado en otros aspectos. Sin embargo, empezaré con una cita que voy a intentar ir acortando de un libro de Luis Carrero Blanco, que es el personaje clave, aunque ya estaba muerto cuando empieza la transición, pero que es un personaje clave para entenderla. Ricardo de la Cierva decía que la transición comienza el día que le matan a Carrero Blanco. Y estoy bastante de acuerdo en ese aspecto, aunque luego, si puedo, introduciré algún matiz sobre ello. Luis Carrero Blanco firmó un libro con seudónimo, como decía Franco, Joaquín Bor. Luis Carrero Blanco firmaba como Juan de la Cosa, y tiene un libro interesantísimo, que claro, hoy en día debe de ser no tan fácil, pero seguramente se obtiene gracias a Internet. Se titula España ante el mundo, y está firmado Historia de un aislamiento, es el subtítulo. España ante el mundo, historia de un aislamiento, Juan de la Cosa. Y ahí, hablando de cuál es el panorama, está escrito en 1950, y ya en el 50 lo que está contándonos estaba ocurriendo ya, no es que viniese más tarde. Para entender lo que dice él aquí, hay que pensar que estamos en plena Guerra Fría. Pero aún así es interesante tener en cuenta también lo que dice. El comunismo amenaza a todo Occidente. Qué duda cabe. Pero aquí vamos a matizar también. Pero Occidente, en su complejo marxista y masón, odia y repudia a España por su antimarxismo y su catolicismo. A ver, parecería una frase contradictoria que la amenaza sea el comunismo, la amenaza de todo Occidente, y sin embargo Occidente padezca un complejo marxista. Pero claro, no está diciendo ninguna incongruencia aquí, ni mucho menos. De hecho, el poder que se le ha entregado a Stalin en Potsdam, aparte de que media Europa se dejó en sus manos, y eso fue culpa de las potencias anglosajonas que se sentaron con él a negociar el futuro de Europa, aparte de eso, no olvidemos que en el resto de Europa, la que no estaba directamente bajo dominio soviético, todo ese telón de acero, en los demás países democráticos o supuestamente democráticos hay un componente que disturbia y que además saca de quicio todo ese equilibrio que en una buena democracia debería existir. Es que todos tienen partidos marxistas. Se hubiera considerado antidemocrático que no existieran. Y cuando digo marxistas, me refiero especialmente al Partido Comunista, que en algunos países democráticos, nadie les va a negar eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia, por ejemplo, pero también en la propia Francia, son países comunistas que están haciendo el juego de la Unión Soviética. Y como la Unión Soviética es muy poderosa, muy fuerte, y además tiene medios más que suficientes para potenciar a esos partidos comunistas nacionales, esa ideología marxista, claro que se difunde en Europa. No olvidemos que estos partidos comunistas no son tan marginales. En Italia estuvieron cerca de ganar las elecciones, pero si un jefe de la democracia cristiana, como era Aldo Moro, llegó a pensar en establecer una alianza con los comunistas italianos, precisamente para poder manejar la marea roja que crecía en Italia, y eso le costó la vida, por cierto. La verdad es que se equivocaba, porque con el mal no hay que pactar, pero él pensó que hacerlo era la solución más inteligente. Fue amenazado de muerte en el sumario por la muerte de Aldo Moro, aparece el nombre de Kissinger, y es que Gersony, uno de sus amigos y compañeros de partido, denuncia cómo él había sido amenazado por este personaje, cosa que confirma su viuda. ¿Y qué es lo que a Kissinger le molestaba tanto? Pues esa apertura al comunismo por parte de Aldo Moro. Kissinger tenía enormes defectos y ha sido un personaje, yo diría que nefasto, aunque tiene grandes defensores, y algunos, por supuesto, de mucho peso y de gran prestigio,
bien intencionados incluso, pero que quizá no han investigado la parte oscura del personaje. Tiene algo que ver también en esta historia de la transición, tiene algo bastante que ver, pero en el caso de Aldo Moro es que está en el sumario. O sea que aquí tampoco estoy revelando algo que sea un secreto que he descubierto yo, no hay más que investigarlo un poco. Así que, volviendo a Carrero, nos dice que Occidente tiene un complejo marxista y masón. Y lo tiene. Masón, hombre, eso ya viene de antiguo, porque todo el régimen liberal decimonónico y lo que llevábamos del siglo XX, en los regímenes liberales la masonería ha tenido un peso decisivo. Y de ahí la persecución contra la Iglesia, en países católicos sobre todo muy visible, que se ha venido padeciendo desde el 19 en adelante. O sea que las dos fuerzas que denuncia Carrero Blanco como amenaza, aparte de que el comunismo esté ahí amenazándonos a todos, a todo el continente, son el marxismo, que está presente, también lo estaba en los partidos socialistas, porque es que el nuestro, el Partido Socialista Obrero Español, renuncia al marxismo con Felipe González. Es decir, que cuando Carrero Blanco escribe esto, también era un partido marxista. Odia y repudia a España por su catolicismo y su antimarxismo. Claro, está hablando de la España de Franco, donde naturalmente estas fuerzas o no existían prácticamente o tienen una presencia muy marginal y aunque se ha querido magnificar luego la resistencia interna al franquismo, como dijo un miembro de los servicios secretos que creó Carrero Blanco, por cierto, toda la oposición al régimen cabía en un autobús. Se refiere aquí, en España. Doy fe de ello porque yo he vivido aquello. Y desde luego vivíamos en una paz octaviana, donde era impensable que llegáramos a ver lo que hemos visto. Aunque cierto temor había, pero no por lo que había dentro, sino por lo que había fuera. Y yo eso, como muchos españoles, lo veíamos también. Reconoce que es el Estado más fuerte, España. Es decir, ese Occidente que nos odia, reconoce que es el Estado más fuerte frente al actual peligro común. Es decir, ¿qué duda cabe? Frente a la Unión Soviética, ideológicamente hablando, y también en otro tipo de asuntos, España es el país más fuerte, porque no tiene la Unión Soviética aliados, ni legales ni ilegales. Dentro de España, bien pocos los del autobús, de los que habla el agente de los servicios secretos, ¿no? Frente al actual peligro común, pero preferiría verla hundida por alguno de los clanes, habla de dos, el liberal masónico o el marxista socialista, que se disputan el dominio de las naciones de Occidente. Preferiría verla hundida. Democracia o dictadura. Se da el curioso contrasentido de que la dictadura masónica se ejerce a golpe de mallete. Esto es buenísimo, porque aquí hace un análisis de cómo funcionan las democracias occidentales insuperable. El mallete es el mazo masónico, que se utilizan en las ceremonias masónicas y en las tenidas también. A golpe de mallete, desde los puestos de gobierno de los países que se creen más democráticos, contra la voluntad de los pueblos y la conveniencia de las naciones, como constantemente estamos comprobando. Al ver cómo gobiernos y parlamentos toman decisiones en contra de la opinión de los países y a veces hasta de la mayoría gubernamental. ¿Esto es cierto o no? Yo creo que cualquiera tenemos la experiencia de que es así. Países democráticos donde de pronto nos levantamos viendo que se ha aprobado una ley o otra, del tipo que sea, de pura ingeniería social de cuño masónico, que el pueblo en cuestión no hubiera refrendado nunca. ¿A golpe de qué? Pues de mallete masónico. Esto, Francia sabe mucho de ello. Ya acaba de tener una experiencia bastante dura, aparte de todas las leyes de ingeniería social anticatólica que en Francia han ido por delante, porque han tenido una influencia masónica fuertísima desde el siglo XIX. Ahora mismo, con el presidente Macron en el poder, de momento todavía, a golpe de mallete se ha ido gobernando Francia. Funcionan las fraternidades masónicas.
en el Parlamento francés igual que en el nuestro. Es decir, que se ponen de acuerdo los que pertenecen a esa fraternidad, masones de diferentes partidos, porque eso da exactamente lo mismo, están en todos, en algunos con más fuerza, en otros con menos, pero han sacado adelante leyes que parecía imposible que sacaran, como ocurre en la Unión Europea también, a golpe de mallete, como dice Carrero Blanco. Así que democracias, analicemos qué es lo que hay detrás de ellas. Pasamos de esta cita, que ya he concluido, del libro de Carrero Blanco, a hablar de un informe que elaboró en su día el ministro de Franco, Sánchez Bella, Alfredo Sánchez Bella, en el año 65, cuando era en ese momento embajador de España en Roma. Este informe, que se conserva en la Fundación Francisco Franco, es un informe que le hace llegar al propio Franco, donde subraya ese poder que tiene el comunismo en todo Occidente, afianzado desde los pactos de Yalta y Potsdam, y dice que aquí, está en pleno acuerdo con Carrero, en España, sin un partido legalizado que le sirva de instrumento, sería más difícil, pero no imposible. Sería más difícil intervenir desde el Partido Comunista o desde la Unión Soviética, porque no hay un Partido Comunista legalizado. Hay un Partido Comunista clandestino que tiene una acción irrisoria, aunque pueda hacer un daño grande, como fue, por ejemplo, la creación del FRAP. Hablaré enseguida de esto. Ya en el 65, este embajador en Roma informa al subsecretario de la Presidencia de Gobierno, que era Luis Carrero Blanco en ese momento, de una doble acción subversiva contra el gobierno español. La exterior, que procede del mundo soviético, claro, y con esa podíamos contar, como el resto de países europeos. Es increíble, pero estaban aceptando en el juego democrático a partidos comunistas que se presentaban a las elecciones, hacían su propaganda, divulgaban lo que querían desde sus medios, que venían directamente financiados de la Unión Soviética. Aquí no tenemos un partido legalizado comunista, pero desde el mundo soviético, claro que recibíamos una influencia, aunque no fuera más que a través del resto de partidos europeos o de países europeos, y también por esa acción interior. Y de lo occidental, dice Sánchez Bella, también viene un ataque fuerte, apoyado, y cita directamente, por la CIA, y luego ya está la acción interior. La acción interior, es decir, que desde el exterior tenemos a la Unión Soviética por un lado, pero a la CIA también, con no menos fuerza. Está hablando, claro, naturalmente del régimen vigente entonces, el franquismo. Estos son sus enemigos. La Unión Soviética contamos con ello. Para nadie era un secreto. Pero la CIA, como dice Sánchez Bella, también. Por esto es un informe secreto. Porque en ese momento en que empezamos a tener una buena relación con los Estados Unidos, especialmente desde que el masón Truman deja de estar en el poder, se la tenía jurada Franco por el Tribunal de Represión de la Masonería, así que de la CIA era mejor no hablar en voz alta. Pero Sánchez Bella lo tiene que hacer, porque ambos focos abandonaban a las organizaciones del exilio actuando en el frente interior. Es decir, tanto la CIA como la propia Unión Soviética comprenden que desde fuera atacar el régimen de Franco es muy complicado. Y sin embargo, parece que es más interesante potenciar más que nunca a esa oposición interior, que empiecen a crear desorden, inestabilidad dentro del franquismo, que se pueda presentar ante el mundo como una inestabilidad que viene de dentro del pueblo español, porque desde fuera, sinceramente, lo habían intentado y no podían. Así que el Partido Comunista, el clandestino, esos 4 gatos que funcionaban aquí dentro, por cierto, que de haber sido la represión franquista como se ha dibujado, estos clandestinos tampoco hubieran tenido nada que hacer, pero sí lo tuvieron, en una medida muy pequeña que sin la acción exterior no hubiera llegado a nada.
¿Y qué dos vías utiliza el Partido Comunista? Como dice Sánchez Bella, ya lo sabemos. Por un lado la vía pacífica y por otro la revolucionaria. La vía pacífica no lo era tanto, porque claro, alentada por el Partido Comunista, consistía en debilitar al régimen a golpe de huelgas. Convocaron huelgas infinitas. Hubo momentos en el régimen, ya en los años 70 más que en los 60, aunque había habido un brote que se controló enseguida y la verdad es que no tuvo gran repercusión popular ni mediática, en los 70 volverán con más fuerza. Claro, cuando ven que ya el régimen se acaba por una cuestión biológica. La revolucionaria estaba encarnada aquí dentro por irreductibles. Irreductibles que agitan el panorama interior, pero desde el cómodo exilio. Y aquí hay que hablar de un personaje que es fundamental, Julio Álvarez del Vallo. Julio Álvarez del Vallo es un masón del grado 33, iniciado en 1931 en la masonería, nombre simbólico Luxemburgo, e iniciado en la logia ibérica. Para quien no conozca a Álvarez del Vallo, porque claro, ya nos queda un poco lejos, estamos hablando de un personaje que fue del PSOE, ministro de Estado con largo caballero, es decir, afín al sector bolchevique del Partido Socialista Obrero Español, y que durante la guerra, es decir, ya en pleno gobierno del Frente Popular y en guerra, ocupa la cartera de Estado. Este hombre luego en el exilio pues, va a hacer todo lo que pueda por agitar el panorama interno español. Es uno de los creadores del FRAP. Es uno de los fundadores del Partido Comunista Renovado, que luego desaparecerá o será absorbido por el Partido Comunista que conocemos después, ¿no? Pero es que, entre otras cosas, y esto es un dato curioso que revela Sánchez Bella, es que Álvarez del Vallo, aparte de ser tan marxista, que fue expulsado ya en el exilio del Partido Socialista Obrero Español, como disidente, aparte de eso, es un agente de la CIA. Aquí vamos viendo cómo va a tener plena razón Carrero Blanco cuando habla de esos dos agentes que son enemigos externos del régimen. Y claro, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo se va a entender que los Estados Unidos, que están combatiendo el marxismo como pueden, ha habido años, sobre todo en los 50, claramente, el comunismo lo tenía bastante complicado en el interior, en Estados Unidos. Y además hubo una caza de brujas de la que se ha hablado tanto, ¿no?, por parte de los Estados Unidos contra los comunistas de su país. Bueno, pues para entender cómo puede darse esa afinidad marxismo-masonería, que por cierto, no seamos ingenuos, no es nada nuevo, porque ya la gran banca norteamericana y la Casa Blanca con Wilson habían potenciado, habían apoyado y financiado la revolución rusa en su fase comunista, igual que estuvieron financiando después al propio Lenin cuando había tomado ya el poder. ¿Por qué? Por el componente masónico. Hay un personaje que en la conferencia que yo estoy dando ahora es clave para entenderlo. Jacques Mitterrand. Mitterrand es hermano del que fue presidente de la República Francesa. Pero es que a su vez este hermano, Jacques, era el gran maestre del Gran Oriente francés, que no es cualquier cosa. Muchas veces, desde hace mucho, es quien dicta las leyes de ideología de género, la del aborto, la ley de los anticonceptivos. Todo ha pasado antes por el Gran Oriente. Y por eso Macron ha acudido a la sede del Gran Oriente a darles las gracias públicamente, pero con focos y taquígrafos para que recogieran bien todo aquello, expresando su incondicional agradecimiento a este organismo que en Francia tiene un poder enorme. Bueno, pues Mitterrand, me refiero a Jacques, escribe un libro muy interesante que es La política de los francmasones, donde lo que dice es que, superada la alianza entre masonería y liberalismo, que pertenece más bien
al siglo XIX y principios del XX, lo que tiene que hacer la masonería ya en nuestros días, bueno, él escribe este libro hace ya unos años, es unir sus fuerzas al marxismo. ¿Por qué? Si eran los del liberalismo, pero no son diferentes o contrarios liberalismo y marxismo, se supone. Pues no tanto, porque al final, desde la óptica masónica, todo lo que ayude a, como decía León XIII, demoler hasta los cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo, nos conviene. Y el liberalismo había dado de sí ya lo que podía dar, pero si alguien podía rematar el proceso, era el marxismo. El libro en cuestión fue retirado enseguida, como ha pasado con otros libros de masones de las librerías en Francia. Pero es que aquí se excede en explicarnos qué es lo que quieren y buscan juntos. Volviendo al caso de Álvarez del Vallo. Álvarez del Vallo, pues, es uno de los fundadores del FRAP, Frente Revolucionario, para quien no lo conozca, antifascista y patriota. Patriota, porque le añade ese apelativo al grupo terrorista en cuestión. Además, ¿desde cuándo los patriotas españoles han sido terroristas? Pero claro, si solo le llamamos grupo antifascista, estamos perdiéndonos, quizá, a un sector potencial afín al grupo, al FRAP, que podría ser demócrata, más o menos, liberal, y que pueda estar de acuerdo en acabar con el régimen de Franco. Así que le ponen el apellido, y al FRAP lo presidió Álvarez del Vallo hasta su muerte. Era solo una pieza en el puzzle, no vamos a pensar que el FRAP es lo único que conspiraba contra el régimen de Franco, pero en ese puzzle de muchas piezas fue uno de los que dio más juego. Bien, pues enlazando con el presente, el FRAP, para quien no lo recuerde, asesinó a 6 policías y un guardia civil. El primero de estos policías era un subinspector de 21 años, por cierto, que muere apuñalado en una manifestación del 1 de mayo en la plaza de Antón Martín en el año 73. No, un poco antes, en el 70. Luego vienen otros muertos y no mataron a más porque no tuvieron tiempo o no se organizaron de manera suficientemente eficaz. Por eso se les juzgó. Naturalmente es un grupo terrorista que tiene sangre a sus espaldas. Pero, sin embargo, hemos dado un paso tan de gigantes en la historia que el padre del que fue vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, Francisco Javier Iglesias, padre de Pablo, fundador de Podemos, se gloriaba, igual que lo hizo su hijo, de la pertenencia de este personaje al FRAP. Aunque luego, claro, cuando Cayetana Álvarez de Toledo se dirigió a Pablo Iglesias como hijo de terrorista, lo que hizo en las Cortes en más de una ocasión, el padre, Javier Iglesias, la llevó a los tribunales. Perdió el juicio, por cierto, se le impusieron las costas, apeló a la audiencia y lo volvió a perder, porque entendían que la libertad de expresión de esta señora, puesto que la había pertenecido y lo reconocía sin ningún problema a un grupo terrorista, pues en este caso no era difamatorio, porque él mismo lo había contado y su hijo también. Así que bueno, abandonaron la batalla, pero es que hemos llegado a poder gloriarnos de pertenecer a un grupo como este. Él decía en su descargo que él no hizo más que repartir papeletas. Por cierto, en aquella manifestación donde muere asesinado el primer policía víctima del FRAP, el que repartía papeletas, uno de ellos era él, el padre de Pablo Iglesias. Así que hoy en día, cuando algún personaje de este sector que nos gobierna se gloríe de algo, vamos a poner la lupa en el de que se están gloriando, en este caso de terrorismo. ¿Hasta aquí hemos llegado? Bueno, como dice Sánchez Bella, a Carrero Blanco, de lo que le está informando es de que lo que se está preparando es ya la sucesión de Franco. Y naturalmente era así. El asesinato de Carrero...
El asesinato de Carrero, naturalmente, pues también está en ello Álvarez del Valle, que convoca una reunión en el Hotel Meurice de París, reunión de la que nos informa uno de los ministros de Franco, Julio Rodríguez, que fue ministro de Educación, donde dice que, claro, como informado por los servicios secretos franceses, cuando ya había muerto Carrero, por cierto, dice que en este hotel, Meurice, se habían reunido el año antes del asesinato, o del magnicidio de Carrero, 6 representantes de la oposición al franquismo. Un comunista, un socialista, un democristiano también y otras fuerzas. Allí Álvarez del Valle da un golpe sobre la mesa, esto quedó grabado por los servicios secretos franceses, y dice: señores, hay que matar a Carrero Blanco. A ver quiénes de ustedes tienen estructura. El comunista dice que tienen estructura, pero no tanta. El socialista dice que tienen estructura, pero menos que el Partido Comunista, por lo tanto no están en condiciones. Al final ninguno tiene estructura. No sabemos qué diría el democristiano, que también asistía. Pero finalmente Álvarez del Valle dice: pues si nadie tiene estructura, pongan ustedes sobre la mesa 1.000 millones de pesetas porque nosotros sabemos quién puede matarle. Julio Rodríguez murió convencido de que Carrero había muerto asesinado no solo por ideología, sino también por dinero. La ETA fue el agente que cometió el asesinato, eso es indiscutible, como en el caso de Aldo Moro fueron las Brigadas Rojas, pero claro, no estaban solas ni muchísimo menos. Detrás aparece la sombra de Kissinger en ambos casos. Lo que parece bastante claro es que fue la CIA, tanto como la KGB, los que intervinieron en esto, y claro, el brazo ejecutor, esto también lo recoge Ricardo de la Cierva, fue la ETA. Siempre que se pueda, acudir a grupos locales. Brigadas Rojas en España, ETA en... Brigadas Rojas en Italia, ETA en España. Cuando a Franco se le informa de la muerte de Carrero Blanco, y todavía se habla en las primeras horas de la explosión de gas, que de forma tan casual se había llevado por delante al presidente del gobierno, Torcuato Fernández Miranda le dice que ya están informando las agencias internacionales de que el comunicado de ETA es cierto. Ha sido un comunicado de la ETA y ha sido ETA quien le ha matado. Franco dice que no. Se niega, en principio, a pensar que es ella. O por lo menos está mirando más allá. Y dice textualmente: ¿esto los vascos? Los vascos no han sido. Y si es un atentado, dice Franco, si es un atentado, Miranda, es un atentado masónico. Es decir, bueno, pues a lo mejor él dice que no, pero si ha sido un atentado y no un accidente, hasta que no me lo demuestren, vamos a ver. Si lo ha sido, es masónico. Bueno, enseguida empezó toda la ingeniería social. Voy a ir ya al grano porque me queda muy poco tiempo. Y hay un detalle curioso. Es que la Constitución vigente todavía, en su artículo 22, apartado 5, prohíbe las asociaciones secretas y las paramilitares. Claro, ellos se esfuerzan desde hace mucho en decir que no es una organización secreta, sino discreta. De discreta tiene poquísimo, porque además hace bien poco se ha desvelado este mismo año, ¿no?, un caso de corrupción socialista masónico que ha terminado en la expulsión, esto ha sido este año, del que fue gran maestre de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, que empezó a levantar la liebre de la corrupción en Canarias, interpelando a sus hermanos masones de Canarias, diciéndoles en redes sociales: no tenéis nada que decir. Pero si es que en el gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy está en el gobierno de España, no en el de la Autonomía de Canarias, que presidía. Si en ese gobierno tenéis consejeros nombrados precisamente por la red socialista masónica, y ahí tenemos, dice él, el caso de corrupción, por ejemplo, Tito Derni, y no estáis diciendo nada. ¿Qué pasaba? Que la cúpula de la Gran Logia de España estaba siendo ya, lo ha sido, prácticamente tomada por la masonería.
la preside, después de Óscar de Alfonso, el senador socialista Oleaga. Chema, le gusta que le llamen Chema Oleaga. Y Chema Oleaga ha ido colocando en la cúpula precisamente a gente del partido. ¡Qué casualidad! Así que, ¿qué ha hecho con Óscar de Alfonso? Gran maestre durante años y además una autoridad internacional en la masonería. Le ha expulsado, como un castigo, por un plazo de 2 años y le ha exigido que retire todas las acusaciones que vierte en redes sociales contra esta estructura corrupta, socialista, masónica, cosa que no ha hecho Óscar de Alfonso, pero, sin embargo, ahí tenemos todo este panorama y a Ángel Víctor Torres como ministro de Memoria Democrática, nada menos, de Memoria Democrática, que la han escrito ellos, por cierto, en los últimos años. Bueno, pues, a pesar de que el artículo 22 de la Constitución prohíbe las sociedades secretas, y creo que con el dato de lo de Óscar de Alfonso queda un poco de manifiesto que sigue siendo tan secreta como lo ha sido siempre, en el año 1979, cuando intentan inscribirse la masonería como una asociación en el registro de asociaciones, Registro Nacional de Asociaciones, el propio Ministerio del Interior se lo niega. Se lo niega en la Dirección General de Política Interior, diciendo que la organización Gran Oriente de España no puede ser legalizada, es ilegal de suyo. Ante lo cual acuden a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que anula la resolución del propio Ministerio del Interior. La Abogacía del Estado interviene. Tienen que ir hasta el Tribunal Supremo. Les defiende, por cierto, un democristiano, católico, se supone militante, digo se supone porque aquí la incongruencia es enorme, que es nada menos que Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Franco. Y en el Supremo lo ganan. Es decir, que están legalizados por vía judicial, porque desde dentro del propio gobierno, ya era la UCD la que gobernaba, se lo habían negado. Histórica sentencia de 3 de julio del año 79. A partir de ahí ya se pueden, y lo hacen, inscribir como una asociación legal. Pero es que en el año 77, precisamente el de las primeras elecciones, el primer gran maestre de la masonería que vuelve a España, Jaime Fernández Gil de Terradillos, todo un histórico de la masonería, en rueda de prensa, va y nos dice, ya ha quedado, que tienen la promesa, 2 años antes de que se legalice, del ministro del Interior, cuyo ministerio luego les niega la legalización. Rodolfo Martín Villa, de la UCD, y además del ala más conservadora, se supone, tiene la promesa de Rodolfo Martín Villa de que se van a legalizar. Y que detrás de esto está Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento que había sido, aparte de miembro del Opus Dei, que lo dejó para ser presidente. Y entonces vamos a ver, incongruencia supina. Y además aquí ya nos estamos entregando a todas esas fuerzas de las que hablaba Sánchez Bella, las del interior y las del exterior. ¿Cómo es posible que un católico de tanta convicción como para haber pertenecido a un movimiento de la Iglesia, como es el Opus Dei, aparte de comulgar con los principios del movimiento, porque había sido ministro secretario, sea capaz de dar el visto bueno, aunque no de la cara, porque esto, digo, se legaliza por vía judicial, pero sí es cierto lo que dice el gran maestre, que bien puede no serlo, y vamos a concederle a Suárez el beneficio de la duda, sería algo increíble. Pero vamos, olvidándonos de Suárez, ¿y los católicos en la vida pública que en el año 79 estaban ya en el poder? Porque había muchos. ¿No dicen nada? Porque resulta que en el año 79 todavía estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1917, luego va a venir el del 83, aunque viene con la cláusula de doctrina de la fe, la declaración de que no ha cambiado la situación,
Los católicos, los masones están en pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Esto dice Doctrina de la Fe en el 83. Pero es que todavía estamos en el año 77. Y en el 79, cuando se aprueba la legalización de la masonería, el código estaba vigente. Y el Código de Derecho Canónico establecía, mencionándola a la masonería, entre las sociedades que maquinan contra la Iglesia, castigadas todas ellas, cualquiera que se inscriba en una de ellas, con excomunión ipso facto. Oigan los católicos, pero ustedes no conocen esto. Se les supone una formación a los que andaban en política suficientemente amplia como para saber que un católico estaba excomulgado si entraba en esto. Por tanto, ¿cómo vamos a legalizar a una de esas organizaciones que maquinan contra la Iglesia y está precisamente nombrada ex profeso en el Código del Derecho Canónico? O sea, aquí empezamos a acumular incongruencias una detrás de otra, porque no hubo una voz en contra. Se legalizó y hasta hoy. Bueno, para ir terminando en 2 minutos, ¿qué pasa con Felipe González? Porque a veces me han preguntado, ¿es masón? ¿Lo fue alguna vez? No necesitó en absoluto ser masón. Pero tuvo todo el apoyo de la masonería internacional. En primer lugar, ya en la gestora del partido que se nombró, cuando él dimite porque quiere quitar el marxismo, de lo cual le había convencido su gran protector, su mentor ante la historia, ¿no? Willy Brandt, canciller que fue de Alemania Federal, aparte de masón de altos grados en Alemania, le convence de que hay que quitar lo de marxista para ser un socialdemócrata sin más. Bueno, pues lo quita, viene la gestora y en la gestora está José Prat, uno de los históricos del socialismo, masón, por supuesto, que es quien en buena medida le lleva a afianzarse en el Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que lleva adelante esta renuncia. Bueno, ya le tenemos en el poder. Y en el año 85 viaja a Nueva York su ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Y Miguel Boyer, esto ya no es que sean susceptibilidades mías, es que en una reunión en el Metropolitan Club de Nueva York, con la crema de las finanzas, con los poderes fácticos de la economía norteamericana, asistían, por ejemplo, presidentes o representantes del Citibank, del Chase Manhattan Bank, de Morgan, del First National Bank, del Bank of America, del Bank of Nueva York. Más tarde tendrá una reunión cuando vuelva Boyer con Felipe González de la mano, porque ya le ha abierto el camino, tendrá una reunión donde ya se vuelcan y todavía tenemos más. Por ejemplo, nada menos que a los presidentes o representantes de Exxon, General Motors, Ford, IBM, Philip Morris, etcétera, etcétera. En aquella primera reunión ya, más o menos con los mismos, Miguel Boyer dice que el gobierno español es socialista. No lo puede negar porque son del PSOE, pero moderado. En la línea fabiana. Fabiana. Cuando dices fabiana, ¿a qué te estás refiriendo? Pues a que perteneces o eres afín a una de las organizaciones pantalla de la masonería, la Sociedad Fabiana, más antiguas y poderosas del mundo. Precisamente la que es más cercana al socialismo. Porque cuando se funda en 1884, en Inglaterra, se hace con una finalidad, que es formar los cuadros para la política de la izquierda. Y, de hecho, de la Sociedad Fabiana viene, en 1906, el Partido Laborista. Si te estás reconociendo como fabiano, te estás reconociendo como cercano a una de las organizaciones pantalla más poderosa. Independientemente de eso, también Felipe González, como en su día el propio Suárez, contaron con el apoyo del Club Bilderberg, que es un dato no menor. Pero quedémonos con la confesión clarísima de Boyer de que el suyo es un partido de inspiración fabiana. Cuando vuelve con Felipe González, pues naturalmente el recibimiento es
muy caluroso y este es un gran éxito, ha sido ya aceptado por la alta finanza. España se va a convertir en un país tributario de esa alta finanza internacional y en el 85 vamos a tener un segundo éxito de Felipe González, que es la adhesión de España a las comunidades europeas. Y ahí, de la manera en que se negoció nuestra entrada, se sacrifican, en plural, prácticamente todas las fuentes de riqueza de España. Todas. En el sector primario teníamos mucho que reducir. Por ejemplo, la cuota láctea que se nos asigna es ridícula. En pesca, lo mismo. En la siderurgia, hombre, estaba algo obsoleta, se podía reformar. No, prácticamente que desaparezca. En astilleros, bueno, ¿a qué hemos venido? Éramos una de las principales potencias en ese sector. En todos los sectores donde éramos punteros, y España era la 9ª potencia económica industrial del mundo, todo eso hay que quitarlo. Ahora estamos precisamente en un nuevo envite, que es acabar ya definitivamente con el sector primario en España. Bueno, en el resto de Europa también están problemas, pero en España de una forma particular. Así que lo que ocurre con estos personajes, unos con más culpa y otros con menos, y siempre con la sombra de la masonería detrás, es entregar a España a los enemigos de siempre y convertirla en una especie de colonia de esas potencias que no hubieran imaginado nada más positivo ni apetecible para ellos que lo que ha ocurrido aquí en estos años. Les quedan algunos objetivos por cumplir, pero prácticamente lo principal, lo de colonizarnos por completo, es una realidad. Un dato final que no me resisto a dar. Parece que al final triunfaron las 7 hermanas, las grandes petroleras que en los años 20 visitaron España, representadas por Deterding, que venía como representante de Shell, y amenazaba primero a Calvo Sotelo y luego al propio Primo de Rivera, don Miguel, con que tenían que disolver CAMSA. No podían poner en marcha eso, porque era el monopolio de petróleos que lo tenían ellos. Y no iban a conseguir, desde luego, suministros si CAMSA entraba en juego. Entró. Y a Calvo Sotelo no le dolieron prendas. Compraba el petróleo en Rusia. Pero CAMSA sobrevivió. Sobrevivió a todo, pero no a esto. A estos acuerdos ya no. Y claro, también fue desmantelada y lo que quedaba de ella, es decir, su red comercial, en el año 92, ya por fin fue desmantelada del todo y se fue distribuyendo sus activos entre varias petroleras, con lo cual aquellas que fracasaron y no lo pudieron perdonar, Alfonso XIII siempre dijo que a él le había destronado la masonería y de paso las petroleras, que tenían naturalmente un poder grande en el mundo. Así que bueno, lo que no consiguen de una pueden conseguirlo en un segundo o tercer intento. El régimen de Franco supuso un paréntesis y un frenazo a esas fuerzas que él llamó siempre antiespañolas, comunismo y masonería. Pero eso fue aquello, un frenazo. Y posteriormente en la transición retomamos la ruta que querían que tomáramos precisamente dichas fuerzas.